A los payos les llevaría unos 5.000 años reconstruir su imperio tras el golpe, pero hacia el año 5500 a.C. estaban preparados para iniciar la conquista de las tierras líberes del norte. Desde su nueva capital, la magnífica Caide, los payos se abalanzarán primero sobre el levante mediterráneo, ayudados por su flota, a esas alturas la más poderosa del mundo. Los pueblos bere que ocupaban el levante eran los Van, descendientes de la Shuri de Margot o Margorite Abane, originaria del globo Vanus, que luego se identificaría erróneamente con Venus. Los Van eran de raza Berum, blancos, de pelo moreno y de estatura inferior a los árabe y los Bedu. Su tierra original antes de la migración había sido Acuban, la actual Cuba, y de Habane, Labán, Margot, viene el nombre actual La Habana. Más tarde los Van migraron hacia el este junto con las otras tribus bere, estableciéndose en el Líbano. Vemos que los Van siempre se establecían en tierras costeras soleadas y fértiles. Esto es el Líbano y esto es el Levante español, tierra de los Van. Vemos que es evidente que les gustaba vivir bien. Pues bien, los Van tuvieron que huir del Líbano, atacados furiosamente por las tribus payas de los titos y los palestín. ¿Quiénes eran los titos? Pues eran los hititas de la historia oficial, que vivieron en Anatolia, la actual Turquía. Estos son representaciones oficiales de los hititas. Estos son los restos de su capital, Hattusa. Vemos leones guardándola, obviamente. Los titos anteriores, que actualmente se conocen como hatianos, usaban más el toro, al igual que todas las tribus payas más antiguas. Esto es Catalhoyuk, de hace 7000 años más o menos, la época de los sucesos de los Van. Bien, de los hititas sabemos alguna cosa, pero ¿y de los Van? La respuesta es la misma que siempre. La historia la escribe el vencedor, que tiende a borrar al vencido. Si los hititas eran hasta hace poco una leyenda, imaginad los pueblos que los hititas vencieron. Como parte de la gens Ver, los Van eran pueblos libres y pacíficos, y no tenían ejército. Es decir, que si les atacaban, se juntaba gente voluntariamente para defenderse. Nadie obligaba a luchar a nadie. Los Van fueron atacados, decíamos, por los titos, que eran antropófagos, es decir, que se los comían. Los titos, como todos los payos, reclutaban a sus ejércitos a latigazos y los drogaban copiosamente antes de lanzarlos a la batalla. Cuando ganaban, mataban a todos los hombres, castraban a todos los niños y violaban a todas las mujeres. Era usual que los payos lucharan drogados para eliminar en ellos la mínima conciencia humana de lo que estaban haciendo. Estaban entrando a destruir aldeas pacíficas de gente buena y hermosa para violarlos y matarlos, escupir en su religión, mutilarlos y humillarlos todo lo que pudieran. Por eso había que obligarlos a luchar y pagarles por ello. Era un trabajo espantoso ser un soldado. Vemos que todas las sociedades actuales siguen teniendo este sistema. En la cruenta invasión de Rusia, a los soldados alemanes les daban espiz para luchar, y la heroína era de uso común por los americanos invadiendo Vietnam. Es la única forma de que tu conciencia soporte lo que estás haciendo. En cambio, un bere, para defender la libertad, se presenta voluntariamente en la batalla y no pide nada a cambio. Tiene la conciencia tranquila con lo que hace. Nos dice Eleazar que los refugiados Van que huyeron de la masacre de Lebanon fundarían estados en el litoral mediterráneo. Las tierras de Albania y de Levante, que siguen llamándose igual. También fundarían Banzie, actual Francia, Baniar, actual Mallorca, e Ipan-Is, luego llamada Ipaitz, cuando los payos la conquistaron, que es Ibiza. En el centro de Italia fundarán Al-Bain, donde se situará su capital durante mucho tiempo, Alba Ateye, la legendaria ciudad nunca encontrada, hoy llamada Alba Longa. Todavía hoy las colinas a las afueras de Roma se llaman Albanas, así como el volcán, que sigue activo, y los dos lagos que ocupan dos antiguos cráteres, el Albano y el Nemi. Albano es todavía un nombre común en Italia, quiere decir un poderoso Van. Alba Ateye fue oficialmente destruida por Roma al principio de su gesta, pero sus ruinas jamás han sido encontradas y hoy en día suele coincidirse en que esto era una leyenda. Esto de aquí es conocido como el emisario o acueducto albano,
Grandazzi nos dice que es una obra magnífica que tuvo que ser anterior a la época romana, puesto que estos ya no entendían la función de este conjunto hídrico. Los ban serían los creadores de los baños, piscinas y bañeras destinados a la curación de los enfermos. Restos de baños muy antiguos se han encontrado en el manantial del lago Nemi. Los ban también dan nombre a algunos de los instrumentos musicales antiguos, como el banjo o la banduria, y aquí hay una bandura tradicional ucraniana. Aquí vemos un cosaco tocándola, un hombre libre. El último rey ban hacia el año 5450 a.C. fue Banakete, también llamado Bane-Itu, el último ban. De él se decía que era gentil, elegante y un gran artista, aficionado a la música, al buen vino y a la buena comida. De ahí la actual palabra banquete. Hoy se llama Levante a todo el litoral mediterráneo oeste, norte y este, es decir, a las antiguas tierras de los ban. Esta es la extensión occidental del reino de los ban hacia el siglo VI a.C. Vemos que compartían la península con los árabe, hijos de Marta, que tenían su capital en Beturo, hoy Zaragoza, de donde vienen los baturros, y los Eduen, hijos de María, los edetanos, que tenían su capital en Toledo, literalmente capital de los Edu. La capital de Levante fue inicialmente Turón, que daría nombre a la región de Turoní. Allí se cultivaban cítricos ya desde antaño, pues de ahí viene el seturón, limón, todavía llamado citrón en alemán, sueco y noruego, y la turonche, que es la naranja, de ahí viene la orange, turonche, orange, y taronja en catalán, turuncu en turco. También de ahí viene el turrón, que hoy se denomina como de Alicante o de Gijona, localidades inscritas en los territorios de la Turoní. La partícula ban está presente hoy en todo el litoral mediterráneo, usualmente distorsionada como ben. De hecho, probablemente nunca se pronunció ban con una A abierta, sino más bien ban. El inglés nos da ejemplos, bandits, banish, de forma que las localidades de los ban suelen escribirse como ben. Así tenemos entre Cataluña y Cádiz, Banyuls, Banyolas, el Vendrell, Banieras del Penedès, Benissanet, Vandellós, Benifassà, Vallibana, Benicarló, Benassal, Benigaim, Cabanes, Benlloc, Benicàssim, Benissa, Benidorm, Benajarafe, Benalmádena, Benajavís, Benaoján, Benaocaz y Benalupe. Lo curioso es que no encontramos esta partícula ben en ninguna otra parte de la península ibérica. Dada la extensión toponímica de este término, puede concluirse que en su día los ban se extendían hasta Cádiz. En el siglo 5500 a.C., la frontera de los ban con el Imperio Payo estaba marcada por el río Segure, que quiere decir es frontera. De esta palabra vendrá la castellana seguridad. La seguridad, vemos, se obtiene naturalmente detrás de la frontera. En su capital, Caide, el Mendón Atzipari atacó el Levante y tomó por sorpresa las tierras ban hasta el río Segura, y a continuación, cuando estos organizan su ejército y lo envían hacia el sur, propone inmediatamente la paz. Paiz o Pais es de los payos, pidiendo se reconozcan sus conquistas y que Banakete divida su reino entre sus hijos. El rey ban accede, pues desea la paz y la tranquilidad. La terampa de los payos ha funcionado. 30 años después, los payos envenenan al rey de Albaincetu, uno de los hijos de Banakete, y vulnerando el tratado de paz, invaden ese reino, venciendo al dividido ejército de los ban. El rey Banakete, deseando de nuevo la paz, pide un nuevo tratado que reconozca esa conquista y fije la frontera en el río Guadalpalén, o Ituria. Los payos, muy contentos, firman ese nuevo tratado definitivo y dan el nombre de Palancia a las nuevas tierras conquistadas. El término derivará en la actual Valencia. Nos dice Eleazar que se instala en Valencia una colonia china
que iniciará el cultivo de arroz que da origen al todavía hoy plato típico de esa tierra, la paella. Y también iniciarán las fiestas todavía hoy típicas, las payas, que ha derivado en fallas. Los trajes típicos de fallera todavía tienen un aire oriental. El tocado en la cabeza es evidentemente el mismo que el de la famosa dama de Elche, de rasgos orientales, encontrada también en el Levante. ¿Sería la dama de Elche una fallera mayor? Bien, estos son los rastros de la antigua presencia china en Iberia, pero hay más. La misma palabra campesino, dice Eleazar, viene de campachino, chino del campo, o la palabra espadachín es chino con una espada. La misma palabra espada quiere decir es dada por el pa, es de los payos. Unos años más tarde, los payos vuelven a romper el tratado de paz e invaden de nuevo a los Van. Pero ahora Banaquete se encuentra en una situación desesperada. Está amenazada ya su nueva capital, Erruberegat, la actual Llobregat, al lado de Barcelona. Banaquete sufre tal vez de remordimientos al ver a un ejército payo mucho mayor que el que apareció décadas atrás frente al río Segura. Ve todo esto desde su vanguarde, fuerte del Ban, hoy Montjuïc, de ahí vendrá la palabra vanguardia. Frente a Banaquete se halla el Mendón Paremenio, el pare que manda, que ya había exterminado a los Van en Lebanon, así como a muchos otros pueblos, y que por ello era llamado el Supare, el pare sol, de donde viene super y supra. Ahí está el Mendón Paremenio al frente de decenas de miles de payos traídos a la fuerza de todas las partes del imperio. Paremenio propone a Banaquete la paz perpetua a cambio de que le entregue una determinada cantidad de oro. Y ahí comienza el último engaño del rey Banaquete. El pare le señala una escalinata de madera de unos 6 metros que tiene situada junto a su baldaquín, y le dice que solamente debe colocar una moneda en el primer escalón y el doble de monedas en cada uno de los demás hasta llegar al último. Si no lo hace, morirá ahorcado y no habrá paz. Banaquete piensa que esto es muy poco oro y acepta el trato, pero cuando sus hombres tienen que colocar 1024 monedas en el 11º escalón, un temor se apodera de ellos. Al llegar al 14º escalón se requieren 8192 monedas y básicamente ya no hay más monedas de oro en el reino de los Van. Esto dio origen a la leyenda del trigo y el tablero de ajedrez. La leyenda nos dice que el inventor del ajedrez pidió al rey como recompensa un grano de trigo por casilla, duplicándose en la siguiente. De tratar de rellenar el tablero según este principio, se precisarían las cosechas mundiales de 18.900 años. En fin, fuera o no fuera así, sea leyenda o verdad esta historia, el caso es que Banaquete fue engañado por los payos. Murió ahorcado en esa misma escalinata y más tarde su capital, Erruberegat, fue arrasada hasta los cimientos y sus habitantes pasados a cuchillo. Los payos cambiaron el nombre del pueblo de Berseleone por el de Barcay, Puerto Manso. A partir de ahí, los Van supervivientes se organizarían en bandas, compañeros de la banda, o bandidos, los que se fueron de la banda, y acechando a los ejércitos payos en bosques y montes, impedirán durante mucho tiempo su avance hacia el norte en la cordillera pirenaica. Todavía hoy puede recordarse lo que le ocurrió a los hijos de Margot a través de palabras como vano, desvanecerse, o los términos ingleses vanish o vanquish. Los relatos de la degradación y el horror que los payos desataron contra los Van alcanzarían en su día a todas las aldeas de los Bere en todas partes. El mismo destino les esperaba a la mayoría de ellas. En unos cuantos siglos el Segundo Imperio Payo ocuparía la práctica totalidad del mundo conocido. El rapto de Europa por el toro en realidad relata la construcción del Segundo Imperio Payo. Seguiremos contando cómo fue esto en los siguientes capítulos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos.